al pisar su ministerio, al comenzar a empezar, empezaron los demonios a manifestarse. Empezaron, como dice cuando metemos algún palito en el hormiguero. ¿Cuánto conoce el hormiguero? ¿Qué pasa cuando le metemos empiezan a salir las hormigas? Y así muchas veces en el mundo espiritual hay cosas que se manifiestan. Y yo quiero hoy decirte que tenemos que apropiarnos de la liberación. Si hay todavía cosas en nuestra vida que tenemos que ser libres, tenemos que apropiarnos. Y vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana en San Mateo capítulo 15, verso 21. Y es tremendo porque Jesucristo, donde iba, traía las respuestas a las necesidades. Y hay necesidad alrededor nuestro. Mateo 15. Ay, ese oro. No vamos a hablar de demonio hoy. Vamos a hablar de liberación. Vamos a hablar de Cristo. ¿Y qué sucedió acá? Una mujer cananea. Se predica muchas veces esta mujer. Yo creo que cuando los hijos de Dios clama a Dios, Dios está allí. En toda la Biblia encontramos que Jesús se detenía cuando escuchaba que alguien clamaba por una necesidad. Y dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Muchas personas no creen en los demonios. Muchas personas no creen que existe el mal. Y que existe. Porque la palabra de Dios nos demuestra acá. Y esta mujer empezó a clamar por una necesidad de su familia. Yo no sé cuál es la necesidad que vos estás pasando en esta mañana. ¿Qué liberación necesitas? Tal vez tu familia necesita una liberación. Y vos hace mucho que estás clamándole a Dios. Yo quiero decirte que no hay nada imposible para Dios. Jesucristo vino para libertar. Dice San Juan 10:10, el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Eso qué significa? Una vida de libertad, una vida de sanidad, una vida en abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. Si hay algo en mi cuerpo que tal vez estoy tomando medicamento, yo tengo que levantarme a tomar autoridad. Yo tengo que tomar autoridad en mi vida. Así como Cristo se enseñorea en mi vida, así se va a enseñorear sobre esa enfermedad, sobre esa circunstancia, para que Dios traiga liberación, sanidad y libertad. ¿Cuánto lo cree? Esta mujer clamó. Y hay dos clases de liberación. Y esto un día nos habló nuestro pastor. Y fue en cosas que marcaron mi vida. Y lo hemos visto también en cada persona que hemos ministrado, que han llegado a la iglesia. Que la liberación tal vez son instantáneas en ese momento. Otros son progresivos. Que tenés que sentar, informarle, hablarle.
que la palabra de Dios dice que Cristo vino para libertar, para sanar, para liberarnos. Porque Él ya venció en la cruz de Calvario. Cuando Él resucitó de la tumba, dice, ha vencido la muerte. Y le dijo, ¿dónde está, muerte? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu aguijón? Y si nosotros entendiéramos que aún la muerte, cuando somos hijos de Dios, no nos tiene que asustar, porque nosotros como personas somos solamente pasajeras sobre esta tierra. Dios nos dio el privilegio para poder formar una familia, para poder tener un hogar, para tener una empresa, lo que vos estás haciendo este tiempo. Y muchas veces nos afligimos. Yo también paso, me aflijo, pero digo, ¿en cuánto tiempo será que mi vida va a estar en esta tierra? ¿Cuánto nos pasa? Cuando uno es joven no piensa eso, pero hay una edad que empezamos a identificarnos con nuestras mamás cuando tenía esa edad y que nosotros éramos jóvenes y empezamos esos sentimientos. Y como hijo de Dios, yo quiero decirte que nosotros tenemos que saber que hoy estamos acá, pero mañana vamos a estar en su presencia. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo, aprovechar la oportunidad que Dios nos da en esta vida, en la tierra, como recién hablaba nuestro pastor. Si yo vivo en Dios y Dios vive en mí, yo voy a disfrutar cada paso que yo doy acá en la tierra. Hay cosas que te están oprimiendo. ¿A quién tengo que clamar? A Jesús. Esta mujer clamó por una liberación de su hija. Uno recibe por educación, por formación, por instruir, por enseñar la liberación. En San Juan capítulo 1, cuando yo recibo esa paternidad de parte de Dios, yo soy una hija o hijo de Dios, yo tengo ya la liberación sobre mi vida. Vamos en San Juan capítulo 1. Versículo 12. Dice, más todo lo que le recibieron, a lo que creen en su nombre, le dio potestad de ser, dice, hecho hijo de Dios. Nos dio el derecho legal. ¿Cuánto levanta su mano? Levanta conmigo su mano. Y decí conmigo, Dios me dio el derecho. Como decía recién Adia, no es que yo elijo, Él nos eligió, nos dio derecho para ser su hijo. Si vos aceptás, sos. Y si no aceptás, dice que ya tienes la condenación también. Aquello que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, no lo cree, ya tiene también su condenación. Pero yo creo, diga conmigo, yo creo, porque yo recibo esa paternidad. Jesús me ha hecho hijo de Dios a través de Cristo. Estábamos destituidos, estábamos separados de Dios, pero Jesús vino para darnos ese derecho a través de Jesucristo para ser hijo de Dios. Creo que en la prédica de hace un rato no estaba hablando de eso nuestro pastor. Y dice, Jesús nos ha hecho hijo de Dios. Conocer a Jesús, yo recibo la liberación. San Juan 8, ahí nomás. Versículo 32. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Cuando yo conozco la verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. No hay otro mediador.
conocer a Jesús, yo recibo la liberación de todos los días. Y dice así el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mucho esta palabra no entiende. La ignorancia muchas veces no nos hace que nosotros seamos libres, porque pensamos que no tenemos derecho de pedir, clamar a Dios. Dice que esta mujer no era del pueblo de Dios, pero ella igual clamó. Ella igual clamó. Y Jesús le dijo, yo no he venido para ustedes, porque ella era una cananea, no era del pueblo de Dios. Pero por su clamor, por su actitud, Jesús tuvo misericordia por él. ¿Cuánto en esta mañana dice, yo soy hijo de Dios y tengo mi derecho, yo sé ya mi derecho? ¿Viste cuando uno comete un error? ¿Qué te dicen los policías? Tener un derecho. Todos los hombres en lo natural tienen un derecho de tener un abogado que va a pelear por él. ¿Cuánto me dice amén? Cuando uno comete un error, una infracción. Y dice, es introducir a alguien, es cuando uno pueda enseñarle que tiene que entrar a recibir esa liberación. ¿Cómo yo debo ser o cómo yo voy a aprender para ser libre? Tengo que anhelar. Dice que esta mujer anhelaba, veía ya a su hijo liberada a través de Jesús. Cuando hay liberación en mi vida, se nota en mi vida la liberación. ¿Cuántos han recibido liberación? ¿Cómo era nuestra foto antes de conocer a Jesús? Ni mirar, ¿no? La persona está llena del Espíritu Santo cuando yo recibo liberación, cuando soy libre. Primera de Samuel. Qué tremendo es cuando nosotros sabemos nuestro derecho. Capítulo 16, verso 13. David fue ungido por el profeta. Fue marcado. Y cada uno de nuestras vidas fuimos marcados para un propósito. Fuimos marcados para un propósito. Diga conmigo, fui marcado para un propósito. Jesús te llamó, te ungió, te liberó. ¿Para qué? Para un propósito. Y dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió en Ramá. Del día que vos entregaste a Jesús tu corazón, vino el Espíritu Santo sobre tu vida para revelarte que eres hija e hijo de Dios. A traer liberación en nuestra mente. Yo cuando recibí la palabra en mi vida, algo se abrió en mi mente y pude entender lo que yo antes no entendía. Decí conmigo, yo tengo que recibir esa liberación. Soy libre para liberar a otro. David recibió esa unción para traer liberación. Yo tengo que recibir esa liberación para liberar a otro. Comienzo a caminar en la promesa de Dios. Marcos 10, 45. Jesús vino para deshacer la obra del enemigo sobre la vida de sus hijos. Y si todavía hay cosas en tu vida que no está libre en esta mañana, decí conmigo, yo voy a ser libre. Cerrá tus ojos.
Si hay algo en tu vida que vos vas a ser libre hoy, querés ser libre, porque uno tiene que querer y vas a clamarle a Dios. Cada área en mi vida, cada cosa que se manifestaba en mi vida, yo le pido a Dios que me arranque, que me quite, que me libere. Me despojo. Hay cosas que tengo que despojarme. El orgullo, yo tengo que despojarme del orgullo. La mentira, yo tengo que despojarme de la mentira de mi vida. El celo, yo tengo que despojar de mi vida. Jesús no va a venir a sacar, vos tenés que renunciar. Marcos, diga conmigo, yo soy libre de toda atadura. Decía ahora conmigo, celo, contienda, orgullo, mentira. Soy libre por la sangre de Jesús, porque el Espíritu de Dios está sobre mi vida. El Espíritu de Dios está sobre mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Marcos 10, versículo 45. El ciego Bartimeo. Jesús vino para romper maldición sobre tu vida. Hoy vas a determinar vos vas a determinar. Dios está allí. Jesús siempre estaba donde había necesidad, pero las personas clamaban y Él se daba vuelta y suplía la necesidad de la gente. ¿Cuál es el que vos necesitas esa liberación? Tal vez no podés salir del alcohol, de la droga, tal vez no podés salir, ¿qué puede ser? De las malas palabras, de la pobreza, de la ruina, que nunca te sale nada, de las deudas. Esas son maldiciones. Dios quiere darte una vida de abundancia. Diga conmigo abundancia. Cuando nosotros entramos en una vida, en la plenitud de Cristo, vivimos una vida de abundancia. Y mira lo que sucedió acá con Bartimeo. Y nos habla en Josué capítulo 6, verso 26. Habla de Jericó, una ciudad maldita. Y cuán tremendo es estas cosas, después de cuántas generaciones, después de cuántos años. ¿De dónde salió Bartimeo? ¿Dónde estaba Bartimeo? Tal vez vos estás ya en el Evangelio, pero hay lugares donde están los lugares malditos. Estaba leyendo ahí en Jeremías que cuando hay adulterio en la tierra, Dios maldice esa tierra. Qué tremendo que es. Porque Dios le hablaba a Israel. Porque siempre Israel entraba en adulterio adorando a otro Dios. Y Dios le llamaba a eso adulterio. Y dice, la tierra estaba maldita. Y Bartimeo dice acá, entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, ¿dónde estaba Bartimeo? En Jericó. Pero dice, al salir de Jericó, él y su discípulo, a una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y dice el versículo 47 que él escuchó que Jesús de Nazaret, qué tremendo. ¿Por qué especifica acá Jesús de Nazaret? ¿Qué quiere decir eso, esa palabra? Jesús siempre va a estar con ese corazón para liberar. Siempre está con esa misericordia
para traer sanidad y liberación en las personas. Y dice, y oyendo que era Jesús Nazaret, comenzó a dar voces, a decir, Jesús, hijo de David. Pero él escuchó. Hay muchas personas que han escuchado hablar de Jesús, pero están en un mismo lugar. Tal vez el lugar maldita. Jericó, ¿a dónde estaba? Jesús salió de ese lugar y este ciego empezó a clamar y decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál es la cosa imposible para vos? Y muchas veces, como dice nuestro pastor siempre, el diablo cierra nuestra boca para no hablar, para no clamar. Clama, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Bartimeo estaba bajo maldición. Estaba, dice, tal vez de generación a generación. Porque la palabra de Dios dice, la maldición de generaciones, dice, hasta tercera y cuarta generación. Entonces, ¿sobre quién viene? Sobre los hijos, nietos y bisnietos. A veces nosotros no hemos cometido pecado, pero nuestro antepasado sí ha cometido pecado. Por eso es importante que en esta mañana, tal vez vos no hiciste nada malo, pero hay una atadura sobre tu vida. Hay atadura de vicio. Y yo he ministrado a muchas personas y vamos a buscar la raíz y encontramos de dónde ha venido esa maldición. Bartimeo clamó diciendo, ten misericordia de mí. Primero escuchó y clamó. Tal vez tú no cometiste el pecado. Y allí en Jericó, en ese lugar maldita que había maldecido Josué, había salido este varón. Dice, y ese manto que lo identificaba a Bartimeo no le daba la oportunidad para nada. Imagínense un paralítico en un lugar. ¿Tiene futuro? No, no tenía futuro. Pero cuando se encontró con Jesús, aleluya, aleluya. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no teníamos futuro? No teníamos oportunidad, no teníamos nada. Oh, un día conocimos a Jesús. Un día clamamos a Él. Nos llevaron a un encuentro, nos llevaron a una iglesia y escuchaste una predicación. Y aún ahí estábamos perturbadas. No queríamos estar en ese lugar. Dudábamos para entrar en ese lugar. ¿Y cuánta persona está dudando para llegar a una iglesia? ¿Cuántas personas se niega cuando un líder le pide, vamos a la iglesia, vamos a una célula? Es donde vas a recibir tu liberación. Aleluya, esa era la oportunidad de Bartimeo. Si tú y cada uno de los que estamos hoy en Cristo tuvimos una oportunidad, alguien nos habló, alguien nos llevó a la iglesia y ahí fue que recibimos una liberación completa sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio. ¡Aleluya! Bartimeo se identificaba con su manto. Estaba limitada, sin futuro. No tenía oportunidad de soñar. ¿Cuánto no teníamos oportunidad de soñar? Dígamelo. Cuando no teníamos nada. Cuando no teníamos nada. Y hoy tenemos casa, tenemos auto. Podemos comprar. Aleluya.
Yo le agradezco tanto. Mi esposo siempre me enseña a agradecer a Dios por la oportunidad que un día tuvimos. Sí, se me está desarmando. No sé qué pasa. Está bien, está bien, está bien. Déjalo. Hasta el versículo 51 de Marcos 10. Está bien. Y bueno, paz. La mejor familia, paz. Aleluya. Chao, Blanchita. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Jesucristo? ¿Cuánto le da ese fuerte aplauso que nos dio oportunidad para poder soñar? No soñaba tener un auto, como dice mi esposo, soñaba tener una carretilla, ni carretilla tenía. Aleluya. ¿Cuánto están perdiendo su sueño en este tiempo? Parece que las cosas no funcionan. Pero él reconoció que ya estaba condenado en ese lugar. Esta es mi oportunidad, dijo Bartimeo. ¿Cuánto en esta mañana se levanta y le decía al Señor, cerrá tus ojos allí? Decirle a Jesús, tú tienes que clamarle a Él. Él es tu Salvador, Él es el que te va a sacar de ese lugar. ¿Cuántas personas he visto en esta casa? No tuvieron oportunidad, pero acá formaron familia. Aleluya. ¿Cuánto tenemos para agradecerle al Señor este 2020? Aunque ha pasado cosas, ¿cuánto Dios estuvo contigo cada minuto de tu vida? ¿Cuántas personas te han condenado? ¿O te seguí condenando vos mismo? Ya nadie te apunta los dedos, pero sos vos la que te está condenando. Deja tu manto de pobreza. Despójate de ese manto viejo. Yo te invito en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Yo te invito. Si hay todavía manto que todavía está sobre tu vida, en esta mañana yo te he dado la palabra que si vos sos y crees que sos hijo e hija de Dios, tú recibes esa liberación.